Bienvenidos amigos a un nuevo episodio de Opiniones en la Mira. De nuevo con mi amigo aquí Fernando Conde porque tenemos una agenda bastante extensa de temas. En el programa anterior habíamos hablado sobre los eventos que se iban a acontecer el día 6 de enero en relación a la proclamación del presidente electo Biden y Kamala Harris. Y también ese día Fernando había hecho una serie de comentarios sobre la posibilidad de que las elecciones de senadores en el estado de Georgia pudieran favorecer al partido demócrata y permitir el control del Senado para el próximo periodo presidencial. Pero a pesar de que esas dos circunstancias se han dado, tenemos una que nunca nos imaginamos que se podía pensar porque nunca había pasado antes, y ese es el centro, yo creo, de la conversación de hoy, porque yo estoy muy interesado en debatir con Fernando cuáles son las implicaciones para la democracia americana en todo su sentido, en todas sus dimensiones nacionales e internacionales, de los hechos acontecidos el día 6 en la capital de los Estados Unidos. Bienvenido Fernando, y bueno, empiezo por que tú me des una reseña periodística de cómo anunciarías tú o titularías tú lo que pasó el día 6, Día de Reyes. Buenas tardes, buenas noches al doctor Cisneros, a todas las personas que nos escuchan y nos siguen a través de En la Mira. Un placer una vez más estar aquí. Bueno, José, yo pienso que el 6 de enero vimos, como lo escribí, el final de la inocencia de la democracia de Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Porque esas dependencias federales en la cual se refugia la democracia de esta gran nación, ahora tal vez tengan que ser vigiladas por guardias nacionales, elecciones también vigiladas por guardias nacionales, cuando esas eran unas expresiones totalmente común en el pueblo. Los días de las elecciones aquí en Estados Unidos, como tú sabes, la gente va a votar y sigue trabajando, no como, por ejemplo, en Venezuela, que todo lo militarizan y entonces sucede que no tiene ese ambiente de expresión popular realmente libre, porque siempre una figura militar uno la ve de otra manera. Ahora, lamentablemente, aquí lo que vimos fue a un presidente prácticamente no solo agitando las masas, sino diciéndoles para dónde tenían que ir. Y he tenido conocimiento que él incluso hizo llamadas ese día, según fuentes que tengo, al Congreso para decirles a sus partidarios del Partido Republicano. Yo creo que también vimos ese día cómo un hombre puede llevar al extremo a una democracia y cómo nosotros, que siempre pensamos que la democracia de Estados Unidos es la más fuerte, y yo lo sigo pensando, pero tiene muchos puntos vulnerables, e incluso a nivel de seguridad, como vimos en el Capitolio, aquí en Washington, donde entró una turba, arrasó llevaron, saquearon, entraron a oficinas como la de la Speaker, Nancy Pelosi, se tomaron fotos, selfies, o sea, una cuestión con una falta de respeto total y de verdad, con violencia, con vandalismo. Eso no se había visto aquí jamás. Vamos a empezar por el principio de ese día, y yo diría que el comienzo del final fue la insistencia en el presidente en apelar a su vicepresidente Pence para que literalmente interrumpiera el proceso legal de conteo de los votos. Y yo no sé si es que él esperaba que Pence, por la vía del 1, 2, 3, proclamara a Trump
reelecto como presidente, porque la verdad es que a raíz del momento en que Pence manifiesta que él no tiene la autoridad constitucional para decidir quién va a votar y quién no, y quién va o no ser el presidente, a partir de ese momento Pence se transforma en un enemigo número uno de los estados de Trump, e incluso hay evidencia de que parte de la rápida evacuación del vicepresidente de la sala de los senadores fue producto de que había ahí gente dispuesta a usar la violencia contra el vicepresidente por instigación del presidente Trump. Sí, bueno, y es que no solo eso, después fueron hasta la casa del vicepresidente Pence y tengo entendido que sacó a su familia de Estados Unidos. ¿Cómo podemos nosotros concebir que eso ocurra en este país? Increíble. Y todo porque un líder que tiene que más bien dejar que la democracia siga su curso está indicándole a todo durante meses ya, 2 meses después que terminaron las elecciones, cada vez diciendo que lo robaron, que a sabiendas que no es así, a sabiendas que no es así. Y además, ahí no solo fue él, fue hasta su hijo, Donald Jr., fue Giuliani. También fueron esos senadores, como Ted Cruz, yo ahorita voy a mencionarlo, que tienen que responder por su grandísima irresponsabilidad de estar negando lo que no había ningún basamento legal ni jurídico sobre esa votación. Por Dios, si ya tuviste 60 rechazos de tribunales federales que no te aceptaron esas demandas por pírricas, por estúpidas, porque eran puras demandas basadas a teorías de la comunicación. Y ya vimos a la gente de QAnon metidos ahí en el Congreso atacando una institución como es el Parlamento, que es la expresión del pueblo, porque todos esos representantes y senadores son elegidos por el pueblo. Inconcebible, doctor. Sí. Inconcebible. Y luego viene el hecho también de la sorpresa que yo creo que ha invadido a la gran parte de la ciudadanía americana y a la gente que vive aquí del mundo. Es lo fácil que fue entrar al Parlamento. Gente que habitualmente trabaja allí o parlamentarios dicen que eso no es nada fácil en condiciones normales, que hay que identificarse, que hay que pasar diferentes barricadas de bloqueo. Aquí hemos visto con horror como una turba de individuos violentos, equipados incluso con equipos paramilitares, porque muchos llevaban cascos, morrales, chalecos antibalas, y es de pensar que muchos iban armados en un país donde es perfectamente legal portar armas en algunos países, en algunas áreas de la nación. Entonces, eso pasó y la policía fracasó en términos de proteger al Capitolio y motivo por eso renuncia ahorita el jefe de la policía del Congreso, ¿no? Ahora, todo parece indicar que en las redes sociales eso se sabía desde hace varios días, que había un movimiento de toma de la capital y que se iban a reunir y que probablemente se iban a tornar violentos. Y sin embargo, no hubo la movilización necesaria para proteger las instalaciones y al personal que trabajaba en ese momento en una sesión tan importante como esa, ¿no? La pregunta que se hace todo el mundo es, ¿había una suerte de complicidad o una orden de arriba de no molestar a los enviados de Trump? Mira, a mí no me gusta estar haciendo, ¿sabes?, un adelanto de mi opinión sobre ese particular, porque eso lo están investigando, ¿no? Y no quiero quedar como una persona que está lanzando suspicacias, aunque existen las suspicacias. Bueno, tan existen que el presidente Biden dijo que iba a iniciar una investigación porque era demasiado coincidental todo esto que había pasado, sí. Y que no hubiera eso, ¿no? Y están pidiendo la destitución del sargento de armas y del jefe de la policía del Congreso. O sea, algo pasó allí que es evidente a todo el mundo. Que fuera en connivencia con Trump, no se sabe. Pero lo cierto es que a todas luces ha habido un enorme abismo de diferencia
en la manera en que se han tratado las manifestaciones de los negros y de los latinos a como se han manifestado los blancos, nacionalistas blancos, ¿no? La evidencia está allí. Bueno, basta ver los videos en la televisión para ver la diferencia de cómo han reaccionado las fuerzas de seguridad en relación con los dos grupos, ¿no? Sí, es probable que haya habido precisamente una orden de no actuar o de ser permisivo. Es muy probable, ¿no? Es muy probable, pero te repito que me gustaría que quedara en claro en las investigaciones que ya está adelantando la Fiscalía, incluso investigaciones por un asesinato, porque mataron a golpes a un policía del Congreso. Y eso te indica que esos policías del Congreso quizás estaban ahí totalmente vulnerable, sin defensa. Vulnerable. Porque vi ahí, sí, vulnerable. Un hombre prácticamente con un palillo tratando de apartar a la turba, y se ve que ellos no estaban preparados. Esperaban nada de eso. Bueno, yo vi escenas de la turba lanzándole bombas lagrimógenas a los policías que estaban adentro. Sí, ¿no? Y encontraron bombas molotov, parece que artefactos explosivos, gasolina. Sí, una cosa que parece insólita que haya pasado en la capital de los Estados Unidos y en el Capitolio, en el Congreso. Ahora, ¿qué comentario tienes tú en relación a los parlamentarios que iniciaron originalmente las objeciones a la votación? O sea, porque esto fue increíble, ¿no? Lo que tradicionalmente, como tú bien lo describiste, que es un proceso rutinario, se transformó en algo circense, ¿no? Hubo una cantidad de parlamentarios republicanos que utilizaron su condición de representantes del pueblo para obstaculizar y desvirtuar la esencia del acto, ¿no? Mira, en este momento están señalando a Donald Trump como el responsable de una insurrección que vimos todos por televisión, lo hemos visto por las redes sociales, por fotos y todo. Todos sabemos que es así, aunque el canal Fox News no quiere mencionar la palabra insurrección y le parece que es demasiado, pero no es demasiado. E incluso solamente hay que buscar un diccionario como el Merriman para enterarse qué es lo que es una insurrección. Debería hacerlo Fox News. Ahora bien, ahí hay una conspiración detrás de todo eso que viene de meses. Una conspiración donde están involucrados algunos senadores, porque ellos, en pleno conocimiento de que esas elecciones fueron las más limpias, las más, auditadas. Bueno, en los 4 estados donde él ganó, los votos se contaron 3 veces y la última vez se contaron manualmente. Sí, la única vez que consiguieron un muerto votó por Trump. O sea que es unas cosas insólitas. Pero uno escucha hoy a Ted Cruz, el senador de Texas, hablando de que no, que tratando de limpiar un poco su imagen, cuando en los días anteriores hablaba de patriotas, de que estamos en pie de lucha, de guerra, incluso el mismo Trump, porque ellos se autocalifican los patriotas. Pero ¿quiénes son los patriotas? En esos patriotas que ellos están mencionando están una serie de milicianos que están en varios estados del país y que estaban planificando el asesinato de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer. Así es. No, y que ya había habido una toma al Capitolio de Michigan. Ya esa presencia abusiva de individuos armados, irreverentes, eso ya se había presentado en Michigan. Con armas largas entraron al Capitolio en Lansing, Michigan, en este estado, y estaban planificando el asesinato de la gobernadora, como yo digo, Gretchen Whitmer. Pero esos que tú ves ahí en la televisión y te parecen unas personas que parecen unos soldados, deben ser esos milicianos, pero también están los neonazis con unas franelas en las cuales te dicen que 6 millones son pocos, en referencia a los 6 millones de judíos que mató Hitler.
Y ahí Sí, están o esos sea, ahí tipos, hay antisemitismo, racismo, ahí hay de todo, ahí hay de Ku todo. Klux Ahora, Klan, bueno, todo, todo ahora eso. fíjate, vamos cambiando un poquito. Mira, Ajá, dime. no quería dejar pasar esto. En la noche, el señor Trump, en el mensaje que él da, dice, I love you. Le dice a estos tipos, a estos delincuentes, Los que los declara ama. patriotas. Sí, patriota. Sí, sí, definitivamente es una de las grandes sorpresas ha sido como el presidente hasta el último momento, porque ahora dio una nueva declaración en la cual parece que le llamaron tanto la atención o lo amenazaron de la posibilidad de que le hicieran o un impeachment o que le aplicaran el artículo 25 de la enmienda de la Constitución. Ya está redactado el Ya impeachment. están El lunes redactados. lo introducen. Sí, porque es que no debe pasar sin castigo lo que él hizo, porque crea un pésimo precedente para que cualquier individuo que pierda una elección en el futuro presuma que él puede alterar el resultado de la elección mandando a su gente a sabotear un acto electoral o un acto de proclamación, ¿no? Porque si este se hubiera salido con la suya y se hubiera producido una alteración que hubiera llevado, entonces, yo creo que ese era el plan original de ellos, crear una crisis, un caos, llamar a la fuerza militar a la calle y luego apelar a la Corte Suprema donde él aspiraba a tener mayoría para que sancionaran si era o no legal lo que el vicepresidente había hecho. Ese era el plan original de ellos. Ese era un plan que se sabía desde hace meses porque ya varias personas, varios políticos, analistas de ambos partidos habían hecho esa observación. Él va a crear una crisis, va a dar una suspensión de garantías de constitución, va a crear una condición de fuerza y, ¿cómo se llama? In, basado en esa condición de desastre público, pues suspender el acto de inauguración de Biden y apelar entonces a una decisión de la constitucionalidad de la Corte Suprema en relación a las actuaciones de él y del presidente y vicepresidente Biden. La cosa se le complicó fue cuando Pence, en un acto, si se quiere, de reconocimiento, falla a favor de la Constitución y dice: yo no tengo autoridad constitucional para decidir esto. Esto yo lo que vengo es a presidir una reunión donde vamos a contar unos votos. Eso es toda mi función aquí. Yo no puedo decir que ganó Biden o que ganó Trump. Bueno, entonces ahí fue donde se le fueron los tiempos a Trump y causó esto. Ahora, él está ahorita en un modo de guardar su situación para no salir de la presidencia desincorporado políticamente. Si él es impeached, si él es deshabilitado como presidente o se le aplica la cláusula de la enmienda 25, él queda inhabilitado políticamente para ningún otro cargo. Él no puede relanzarse dentro de 4 años. Él prácticamente no puede ser alcalde de ninguna parte porque él ha cometido un delito, ¿no? Entonces, eso es lo que se está tratando de buscar ahora para inhabilitarlo políticamente, porque el otro problema es que Trump tiene en esta realidad alternativa que él y sus medios han creado, él tiene un gentío que lo sigue basado en premisas equivocadas. Entonces, esa gente, mientras él sigue estimulando eso, él va a No son seguir con equivocadas, eso. son mentiras. Bueno, son mentiras, pues exacto. Mentiras. Cuando dije equivocadas, son falsedades, son cosas O sea, incluso que rayan en lo esotérico, ¿no? Pero ese es el peligro que representa, para el futuro la presencia de Trump y sus seguidores es una visión problemática del proceso democrático. fíjate una cosa, el señor Trump, que estaba en esa noche del 6 de enero, alentando a la gente, a estos bandoleros, a atacar el Congreso. Es el mismo señor Trump que esa noche digo que los amaba y trató de bajar un poco el tono del asunto. Y después hemos visto ayer a un Donald Trump irreconocible, que cambió de un día para otro.
La para que un amenaza hombre, de que lo un, voten. hom- que un hombre como sabemos cómo es, se presenta como un inocente cordero, un manso cordero, hablando de la democracia, de facilitar La transición. la transición, reconociendo que viene una nueva administración después de 2 meses, que lo sabía que venía, y montando aquel show que por poco me puse a llorar, el sentimiento. Entonces, por favor, ese tipo no es de fiar. Ahora fíjate, ¿qué pasó con el dormilón Biden? ¿Qué pasó con las burlas del nombre de Kamala Harris? ¿Qué pasó con Antifa? Con los izquierdistas radicales de los demócratas. ¿Qué pasó con todo eso? Todas esas mentiras. ¿Qué pasó? ¿Por qué no las dice ahora? ¿Mm? Bueno, porque ya pasó la campaña y casualmente mucha gente dice el trumpismo y que Trump tiene 70 millones de votos. Yo te voy a decir que en general lo que yo vi de gente amiga anglosajona, americana, clásica, no vinculada al mundo latino, que me decían que iban a votar por Trump, yo no los vi a ellos tan entusiasmados con la idea de Trump, sino horrorizados por la posibilidad del comunismo. Y eso los tenía, o sea, caló muchísimo la idea de que Biden era un comunista. Y eso hizo asustar a un gentío que votó por Trump por eso, ¿no? Porque Estados Unidos no se transformara en Venezuela. De tal manera que muchos de esos votos de Trump ahora deben estar en entredicho a raíz de lo que ha pasado, porque yo imagino que ese americano tradicional que le gusta la ley y el orden, que le gusta la historia fantástica de este país en relación al imperio de la ley, ha debido haber visto con horror al presidente por el cual él votó, llamando a la insurrección popular y a un golpe de Estado. Pues. Entonces, eso debe haber cambiado la opinión de mucha gente. Ciertamente muchos senadores y representantes republicanos ya han cambiado su posición. Y ahora viene otra cosa. Esta crisis a nivel internacional, bueno, esto fue un festín para los enemigos de los Estados Unidos, pues. Los países en los cuales Estados Unidos tiene conflictos de competencia o conflictos directos de defensa, deben estar muy contentos de ver al pueblo americano fracturado y de ver este tipo de cosas, ¿no? Porque, bueno, imagino que estarán contentos de vernos divididos y de vernos en esta crisis, ¿no? Entonces el reto de Biden de unificar, de informar a aquellas personas, de tratar de hacerles ver que los han engañado, que los mintieron, les dijeron una cantidad de cosas que no son verdad en relación a Biden, a Hillary y a todo ámbito político demócrata. Entonces, que también, por cierto, muchas de esas mentiras permearon perfecto en el mundo de los venezolanoamericanos, porque aquí hubo un gentío que se tragó ese cóctel místico de que este era el gran defensor de Latinoamérica ante la oleada comunista, que yo no termino de ver dónde viene, porque ni Rusia es comunista, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo el mito este de que de alguna u otra manera el comunismo acecha en cualquier momento. Y bueno, así usaban el mito de que los judíos acechan en cualquier momento, porque lamentablemente pues siempre hay que buscar un chivo expiatorio para todas las penalidades que sufre una sociedad. ¿Cómo ves tú ahora esta tarea titánica que tiene Biden de luchar contra el virus, luchar contra ese porcentaje de la población que no cree que su elección fue legítima y encima de eso robustecer la credibilidad de los Estados Unidos como país estable y como país que se respeta, pues? Mira, todo este cuento de los demócratas comunistas nace en las elecciones de 2016, cuando hicieron unas propagandas terribles y presentaron a los demócratas como unos comunistas, a Hillary Clinton como una mujer que estaba en tráfico de niños, y comenzaron con todas esas teorías de la comunicación y comenzaron a circular mentiras y le dio mucho rédito político. Incluso ellos
aprovecharon un poco el desconocimiento de las personas. Y fíjate que Trump en el 2016 no gana, en las ciudades en que ganó fueron en aquellas donde había menos de 200,000 personas de habitantes. O sea, un voto rural que no tenía acceso quizás a la información, a la educación, ¿me entiendes? A que son más susceptibles a ser engañados. Porque estos son unos estafadores. Y a las personas que necesitan algo más, que no tienen la información a primera mano, son las personas que estafan. Aquí ha habido una gran estafa durante todos estos años, incluso comprando perfiles de ese tipo de personas para llevarles su mensaje engañoso. Trump quería que el candidato fuera Bernie Sanders, porque Bernie Sanders, que es un político de mucha trayectoria independiente, no está en el Partido Demócrata, pero aspira, como el caso mismo de Trump, aspiraba a ser presidente. Él le convenía para continuar con esa misma retórica del comunismo que todavía está sembrado, sobre todo en los venezolanos, que están padeciendo aquel desastre chavista. Y tú los ves todavía hablando que es Antifa los que se metieron ahí, cuando acaba de decir el FBI, el FBI, que Antifa no ha habido ninguna persona de Antifa, porque es que Antifa tampoco es el monstruo que quiere presentar Trump, de unos hombres que son capaces de voltear. Antifa está en varios países y son básicamente gente de izquierda que a través de las redes sociales hacen este tipo de convocatorias para aprovechar y hacer cuestiones de esas. Pero aquí yo todavía no sé, he conocido a alguien que haya matado a Antifa, porque realmente es una cuestión, no representa para Estados Unidos un peligro como representan estos grupos nacionalistas blancos, sí, como estos grupos neonazis. Lo dice el FBI, no lo decimos nosotros, lo dice el FBI. Lo dice el FBI. Incluso estoy con él, incluso cada rato, donde ellos han declarado que desde el año pasado, de los años anteriores, el terrorismo doméstico, el que cometen estos tipos, sí, son la causa mayor de preocupación de seguridad de Estados Unidos, pasando al terrorismo islámico, al terrorismo internacional. Sí, sí. Y esto se ha acrecentado durante estos 4 años infames del peor presidente en la historia de Estados Unidos. ¿Cómo ves tú en los próximos 10 días el proceso de impeachment o de la enmienda 25? Bueno, ¿A cuál le da? Primero explícale un poco a los que nos escuchan qué es la enmienda 25 y por qué se diferencia del proceso de impeachment, que es la deshabilitación del presidente por vía del Congreso, ¿no? Sí, bueno, para culminar el otro tema, eso que tú me estabas preguntando con educación. Los demócratas tienen que educar a ese sector de la población y visitarlos regularmente, aprovechar estos 4 años para hacer ese trabajo de educación. En cuanto a lo que me estás preguntando, el impeachment, la enmienda 25, fue creada en 1963 a raíz del asesinato de John Fitzgerald Kennedy y para tratar de proteger el Estado de enemigos ante la ausencia del presidente. Pero también abarcó el espectro que tiene que ver con la capacidad de un presidente para gobernar. Y eso es lo que indica la enmienda número 25 en cuanto a Trump, sería de que no está apto para gobernar. Entonces, quien invoca esa enmienda 25 de la Constitución de Estados Unidos es el vicepresidente Mike Pence. Y
acompañado de miembros de su gabinete, que ya ya uno le renunció, una mujer le renunció a la de transporte a Trump. Y la ¿Qué pasa? educación también. Sí, sí, correcto. ¿Qué ocurre ahí? Que Pence, a pesar de soportar todas las presiones del presidente, él logró salir adelante con su deber, que era el de certificar la presidencia de Joe Biden y la vicepresidencia de Kamala Harris, con todo lo que ocurrió el 6 de enero. Pero yo no creo que el señor Pence se lance en esto de apartar a Trump de la presidencia por unos días, porque ya vemos que está también siendo señalado como un traidor por parte de esa gente, de esa turba que han agitado durante años Trump y algunos de sus copartícipes en este desastre que vimos el 6 de enero. Entonces, porque Biden todavía, el señor Pence todavía le debe a Trump el hecho de haberlo nombrado de vicepresidente. Y a mí me preocupa mucho, doctor Cisneros, que el señor Pence, en medio de un impeachment, pueda perdonar a Trump, su familia, a Giuliani, de presuntos delitos. Recuerde que habían hablado de eso antes. Y si... Como en el caso de Ford, de Gerald Ford, cuando perdonó a Nixon. Sí, correcto. Entonces tenemos aquí ese peligro, el peligro de que se produce el impeachment. Está bien. Trump ya no puede aspirar a ningún cargo público. Pero yo creo que es muy importante la justicia para evitar en el futuro que aparezca otro Trump a intentar torcer la voluntad del pueblo, a dañar la democracia de Estados Unidos y a dejar este país convertido en el arremedio del público. Mire, aquí hay también una necesidad de aclarar la negligencia que ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en cuanto al tema de la pandemia que deberíamos de tratar. Ayer hubo 4.085 muertos. Así es. Y cada día se hace más evidente que el sistema de salud ya está llegando a su límite. Se está hablando de racionamiento de servicios en California porque no hay suficientes camas de terapia, no hay suficientes médicos, de tal manera que ya están haciendo en el triaje una elección de a quién se le va a dar el chance de darle el tratamiento completo y a quienes pues se les va a dar simplemente un tratamiento paliativo a ver si ellos salen solos de su cuadro. Eso es dantesco, eso es terrible, ¿no? Eso es, si es sorprendente en cualquier país, más sorprendente es que eso esté pasando en los Estados Unidos. Pero es que aquí la gente abusó, Fernando. Se les advirtió, se les dijo y la gente seguía yendo a la fiesta, la juventud siguió viajando, la gente siguió reuniéndose, las empresas seguían exigiendo de sus empleados los servicios tradicionales, la industria de los restaurantes trató en lo posible de compensar en 3 meses lo que no habían producido en el resto del año y entonces eso condujo una cantidad de gente a restaurantes y actividades de este tipo. La industria trató de salvar el año en esos últimos 3 meses, pero entonces la coincidencia del estímulo, las mismas líneas aéreas barataron los precios de los aviones. Entonces caemos en ese proceso paradójico de distanciamiento social en el terminal y aglomeración de los pasajeros dentro del avión, que parecía una contradicción, ¿no? Manténgase 7 pies separados en el pasillo de entrada, pero resulta que cuando entraba el avión tenías el pasajero de al lado montado, ¿no? Aún con tapabocas y todo. Eso era una apuesta a que haya un aumento de casos. Y así como los casos de producto de las reuniones del Día de Acción de Gracias se rezagaron unas 2 o 3 semanas después,
hoy, en este primer semanas del mes de enero, vamos a tener la cantidad de infecciones acontecidas entre el 22, 23 hasta el 31 o 2 de enero, ¿no? Ya está pasando. Y otra cosa que está preocupando a todo el mundo, chicos, las campañas de vacunación. Todo el mundo pensaba que literalmente lo más difícil iba a ser producir la vacuna en grande cantidad y distribuirla. Resulta que la parte más fácil, que era tener el personal listo para que inyectaran la vacuna, se ha transformado en un cuello de botella. Nadie sabe qué es lo que está pasando, pero las cifras de vacunados están muy por debajo de lo que se esperaba. Los estados, cada uno tiene una política. Un estado vacunan a gente más de 75, otros más de 65, otros vacunan a los maestros, otros vacunan a los bomberos y a los policías. O sea, la desinformación es total, los sitios web se caen. Pareciera, conchale, habrá que llamar, no sé, a Amazonas o a Walmart para que monten un website que simplemente le dé una cita a cada persona que tenga que ser vacunada. Eso es todo. De acuerdo a su edad y su función de riesgo, te asignen una cita. Los sistemas de cita de las líneas aéreas son excelentes. Yo no entiendo por qué se han vuelto un 8 con este asunto de las citas para las vacunas, ¿no? Sí. Yo quería, estoy pendiente de una cosa que yo quiero hacerle una pregunta a usted sobre, a ti, esta cuestión, sobre eso, sobre la pandemia, ¿no? Y este caso que estamos viendo, todos estos casos, 4.085 muertos. Pero yo quería mencionar dos cosas, ¿no?, del tema político. Los senadores, y mencionar los senadores que están, para mí, han sido un factor importante en que hemos llegado a esto. En este país sucedió este miércoles 6 de enero. Son Ted Cruz de Texas, Josh Hawley de Missouri, Cynthia Lummis de Wyoming, Roger Marshall de Kansas, Rick Scott de Florida, Tommy Tuberville de Alabama, Cindy Hyde Smith de Mississippi y Marco Rubio de Florida. Entonces, señor, ¿por qué lo menciono? Porque y hay un reaccionario representante que se llama Mo Brooks de Alabama también, que se encargaron de encender esta flama que estalló el 6 de enero en el Capitolio. Ya algunos les están pidiendo la renuncia. Y estos caballeros y estas señoras tienen que dar cuenta a la gente. Tienen que responder, asumir su responsabilidad por ese intento de socavar la democracia. Yo le voy a decir algo que quería agregar. El título 18 del Código de los Estados Unidos, que es el principal código penal de esta nación, trata de los delitos federales y el procedimiento penal. Entonces anoten esto: quien incite, ponga a pie, ayude o participe en una rebelión o insurrección contra la autoridad de los Estados Unidos o las leyes de los mismos, que es lo que vimos el 6 de enero, o brinde ayuda o consuelo a los mismos, será multado por este título o encarcelado no más de 10 años. O sea que lo que vimos en el Capitolio aparece en el Código Penal de Estados Unidos con una condena no máxima de 10 años. Ahora, lo de la pregunta que quería hacerle yo a usted, a ti, José, siempre te titulo, bueno. Todo esto de los 4.085 muertos, para mí es obvio que tiene que ver con esa parte de la ciudadanía que no termina de comprender la gravedad del asunto del COVID-19. Y para mí está vinculado, relacionado con los viajes que hicieron durante el 24, para el 24 y el 31 de diciembre. ¿Usted cree, o tú crees, José, doctor, que
¿hay alguna manera de revertir eso para que no se cumpla la proyección de 5.000 muertos para febrero, para los días de febrero? Bueno, en este momento como tal no hay para revertir las personas infectadas en los últimos 20, 30 días. La vacuna no es retroactiva. O sea, si tú te infectaste o te enfermaste y estás desarrollando la enfermedad, la vacuna es de muy poca ayuda. La vacuna es para aquellas personas que todavía están sanas al momento de la vacunación y dentro de un periodo de 2 o 3 semanas van a desarrollar inmunidad, porque también eso es otra cosa. Al ponerte la vacuna tú no sales inmunizado de inmediato. Es un proceso de generación de anticuerpos que toma tiempo. ¿Qué tanto tiempo? Entre unos 1 o 2 a 3 semanas puede tomar alcanzar el nivel de anticuerpos suficiente para evitar la enfermedad. Por eso es que luego necesitas un segundo refuerzo que de una u otra manera le mande un segundo mensaje a tu sistema inmunológico para alcanzar la eficacia del 95% que tuvo en los análisis que se hicieron de investigación. Por otro lado, lo único que en un momento dado está ayudando a reducir la severidad del cuadro. Acuérdate que la gran mayoría de las personas van a contaminar a otros en forma sintomática. Hoy revisé la data, casi el 50% de las personas infectadas fueron infectadas por personas que no tenían síntomas. O sea que uno puede estar perfectamente sano y infectar a alguien vulnerable. Y esto es lo más interesante, de esos 4.000 personas, probablemente una gran cantidad no fueron los que viajaron, fueron los padres, los abuelos y los vecinos de los que viajaron siendo más jóvenes y sintiendo que estaban muy bien, pues llegaron e infectaron a esa persona en una reunión familiar y dentro de 2 o 3 semanas la persona está grave en una determinada terapia intensiva y dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Y yo he tenido testimonios de personas que tuvieron fiestas en diciembre y están todos con COVID. Y ellos te dicen, nosotros sabemos que fue fulanito el que trajo el COVID a la casa. Entonces, es una realidad. En esos pacientes, el uso de los anticuerpos monoclonales de entrada, si tienen síntomas importantes, se está utilizando, que fue lo que le dieron a Trump, esencialmente, y a Giuliani, ¿no? Inmediatamente que están enfermos y tienen síntomas, antes de que empiece la insuficiencia respiratoria severa, se les administra este cóctel de anticuerpos monoclonales que reduce sustancialmente la severidad del cuadro, ¿no? Pero acuérdate que esto es una enfermedad truculenta, al que le va a dar y le va a dar severamente lo tumba en 10 días. Y tenemos el caso de este parlamentario que fue elegido para el Congreso y se infectó con COVID y en 10 días estaba muerto. Y es un hombre de 41 era años. Joven, y era joven. Un tipo sin condiciones ni nada. O sea que esto es una lotería genética donde va a haber una cantidad de personas que sin saber cómo son demasiado vulnerables al ataque viral. Y para colmo ahora tenemos una nueva cepa de virus identificada ya, una variante, una mutación del virus original que es 2 veces más infecciosa que la original. Eso crea un problema epidémico porque evidentemente si ya no estábamos pudiendo controlar la infecciosidad del original, imagínate ahora uno que viene 2 veces más capaz de infectar gente. Oye, esto va a atiborrar a los hospitales de pacientes. Ya estamos viendo que también Florida, el estado donde yo resido, está viendo un aumento en el número de hospitalizaciones producto de esto. Bueno, ese es el panorama. El presidente Biden ha ofrecido todo el poder del Estado federal para acelerar el proceso de vacunación y llegar a los 100 millones en 100 días, ¿no? Él ya y su equipo están preparando todo de manera de que una vez que él tome el poder, se liberen una cantidad de restricciones o se impongan una cantidad de restricciones, inclusive la obligatoriedad por un determinado tiempo en todo el país del uso de la máscara. Ya no como una sugerencia, ya no como una cuestión, ya como una imposición federal, pues. Entonces va a ser interesante a ver si eso de alguna manera para este proceso de crecimiento exponencial que tenemos del COVID-19. Y aquí no se hizo
un seguimiento de las personas que viajaron, porque ya sabemos que eso es exponencial, ¿no? El contagio. Pero esas personas que viajaron, no se les hizo un seguimiento para saber dónde puede estar un brote del virus. Mira, en ese sentido, comparado Eso, con... está sucediendo en Europa. Ese trabajo lo vienen haciendo de la primera ola. Entonces, ¿qué pasó entonces Así es, no aquí? solamente eso. En Inglaterra no solamente hay estratos de la severidad del proceso por condado, sino también hay condados que están ya cerrados para que no pasen los del otro condado a contaminar a ese estado. O sea, y en países asiáticos como Singapur, Taiwán, Corea del Sur, hay un gran monitoreo del flujo de personas. Hemos visto reseñas, por ejemplo, de aplicaciones del celular donde una persona va a entrar a un restaurante y puede chequear en su celular si en ese restaurante ha habido pacientes de COVID antes. Si ha Sí, habido sí. alguien que haya ido a ese restaurante en el último mes que haya sido resultado positivo. O sea, ese tipo de control granular de la data Mm. de quién está infectado, dónde, cuándo y quiénes lo rodean para hacer el famoso seguimiento de contactos. Eso nunca se hizo aquí. Nunca. Nunca. Los condados Bueno, empezaron y que a contratar gente para hacer el seguimiento, para llamar a las personas infectadas, para que por lo menos dijeran con quién estaban. Y yo no creo que nadie de las personas que ha resultado positiva la han llamado para preguntar quiénes otras personas han estado en su cercanía para llamarlo y verificar si están o no sintomáticos. Entonces, con ese tipo de actitud es muy difícil controlar una epidemia y eso lo sabe todo. Los países que han sido exitosos en esto, todos han sido países donde se le ha convencido a la ciudadanía de la importancia de colaborar y de someterse a los rigores y a las indicaciones del Estado para protegernos a todos. Aquí se ha dejado, tú sabes, bueno, unas libertades individuales, que yo siento que yo puedo hacer esto, que yo siento que puedo hacer aquello. Cada alcalde manejó su cuestión de acuerdo a las conveniencias de sus conciudadanos, de la gente de cada estado, de cada alcaldía. Y entonces, bueno, tenemos esa disparidad. Por ejemplo, en un condado están vacunando gente de 75, en el otro no. En un condado hay más centros de muestreo, en otros no hay. Entonces, pero la gente se sigue moviendo, la gente se sigue moviendo, o sea, si tú me dirás a mí, bueno, el condado protege a su gente y se blinda de lo demás, no, la gente agarra un carro y va de aquí a las Carolinas, va de aquí a Georgia, la gente de Georgia viene para acá, la gente de Nueva York viene a pasarse el invierno para acá y se traen los virus y se traen todo eso y entonces es muy difícil controlar eso en el marco de una realidad social y económica como la de los Estados Unidos. pero es que a la medida que aquí no se haga un control de ese tipo, un seguimiento a las personas que pueden haber estado contagiados cerca de un contagio, porque lo hay para estas personas que saben cuando a Trump o Biden estuvo cerca de alguien que tenía fue contagiado. Pero es que eso tiene que hacerse a la ciudadanía completa. Sí, no, no se hace. No se hace. Algunos gobernadores han señalado que no tienen los fondos necesarios. Ciertamente, fíjate, este caso de la vacunación dice, sí, las vacunas llegaron, pero aquí no hay dinero para emplear gente para vacunar. Aquí no se ha llamado a nadie para pagarle los costos de traslado, de instalaciones, de la parte de movilización con cajas refrigeradas para las vacunas. Entonces, sin ese dinero, el hecho de que lleguen las cajas de las vacunas no se traduce de inmediato en un aumento en la vacunación. Entonces, donde se han vacunado más personas es en los hospitales donde han llegado, porque el personal ya está ahí dentro del hospital, entonces llaman al doctor o la enfermera al piso 4 que baje a planta baja que están vacunando. Pero fuera de esas personas que están en un recinto hospitalario, el número de personas que han sido vacunadas en la calle, por decirlo así, en un Walgreens, en un CVS o en cualquier otra instalación, es mínimo. Y ya estamos avanzaditos en enero. Y las vacunas están ahí. Salió Moderna con nuevas vacunas, pero las cifras no están allí. Y después tenemos esos mega espectáculos dispersadores de virus, como los que vimos el 6 de enero en el Capitolio,
que yo sí. cuando vi eso dije, bueno, aquí los que no caen presos van a caer dentro de 4 o 5 días con síntomas de COVID, porque ahí, a pesar de que usaban tapabocas y tal, el contacto humano tan cercano, ahí si alguien tosió, contaminó a 20 personas. Pero fíjese, también tenemos el caso de que en el primer estímulo que se estaba discutiendo en el Congreso, los republicanos, vía Trump, querían restar dinero a lo que realmente era el tema del estímulo para gastos militares. Y vemos también que han quitado para gastos sociales, incluso para la cuestión de salud, dinero para gastos militares, de acuerdo a los presupuestos de Trump, a detrimento de la educación, de la salud, de cuestiones sociales. Y Es que entonces, ese es el verdadero dilema de este y de muchos otros países. Pues hay un complejo militar industrial y hay un complejo de profundos intereses económicos que tienen interés en que el gobierno compre sus juguetes. Y por otro lado, hay una inmensa carencia de recursos para la educación, para la salud y para en general, para el bienestar de la población en general. ¿Qué te parece lo que pasó en Georgia? ¿Qué comentario tienes tú de esa reñida competencia que dio por resultado 2 senadores demócratas, pero mira, casi que no se da, ¿no? bueno, mira, yo creo que ahí no se dio por Trump, porque mucha gente, la gente misma del Partido Republicano, dice que ellos perdieron por Trump. Perdue es un senador de muchos años que ha sido un emblema para ellos allá. Y esta mujer que perdió con Warnock Love. también tenía cierto piso. Yo creo que no perdieron los republicanos. Creo Perdió que Trump. perdió Trump esas elecciones. Y eso es quizás lo mejor que le ha pasado a esta democracia. Porque después que hemos visto el comportamiento de algunos senadores, quizás, por no decir que casi seguro, hubieran atado las manos a Biden para evitar que pudiera hacer lo que Ejecutar tiene. cualquier cosa. Sí, Y eso hubiera sido sí. un crimen porque, Incluso la aprobación de muchos miembros de su gabinete que tienen que tener aprobación del Senado, ¿no? y tenemos, por fortuna, ahora la mayoría la tienen los demócratas, entonces ahí va a haber fluidez en cuanto a lo que son los recursos que se necesitan para frenar el COVID-19, para atender la economía, porque $600 efectivamente que le dieron a las personas no es una miseria. Eso es Eso, nada. no. Entonces, Es más, ya, eso es suficiente para pagar los gastos de agosto del año pasado. es que hay personas que pagan eso de alquiler nada más. Exacto. Gente que vive en viviendas que son alquiladas, que tienen que pagar la renta, pero que tienen que pagar también la comida, la medicina. Esas personas la están pasando muy mal. Ah, También venezolanos que estaban en contra de Biden, ahí están miles de venezolanos que se van a ver beneficiados porque les van a aprobar el TPS y nicaragüenses también, que sin ese TPS estaban a al punto borde de de... la deportación, al borde de la deportación. Exactamente. Sí. Bueno, Y, ya estamos llegando al final de la hora, eh, Fernando, y entonces yo quería hacerte una pregunta que es, ¿qué crees tú? Ya me dijiste inicialmente lo perentorio, lo inmediato, pero ¿qué crees tú que haga eh, Biden a mediano plazo con esa mayoría parlamentaria y ese mandato popular de una u otra manera darle un giro importante a Estados Unidos? Biden tiene que centrar todos sus esfuerzos en pandemia y economía. Y eso fue lo que le escuché hoy cuando presentó a otros miembros de su gabinete, que por cierto, José, es Sumamente diverso este gabinete, ¿eh? Sumamente el diverso. presidente que tiene
mayoría de mujeres. Sí. No, y Otro, mayoría de diversidades. Hoy me enteré que para altos cargos en seguridad y defensa van colombianos, latinos, o sea, eso no se sí, veía antes, ¿no? sí, 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 excelente. Y me parece que una persona pensó colocar a Bernie Sanders en una cuestión de economía, Ujú. pero llegó a un acuerdo con él, lo va a ubicar en otro sitio para no poner en riesgo la mayoría parlamentaria. Senatorial, claro. Exactamente. Entonces Sí, me parece que él se va a centrar en esos dos temas que son cruciales porque si tú no detienes la pandemia, no crece la economía. Entonces ambos temas, tan ambos vinculado. asuntos, hay que tratarlas al mismo tiempo. ¿Tú crees que la toma de posesión de Biden resulte pacífica o tú crees que va a haber alteraciones del orden público a raíz de lo que vimos en el Capitolio? Bueno, primero te voy a decir, ¿no?, que eso está como la canción de Tito Rodríguez, que decía que no hace falta el que se fue, sino el que vendrá. Sí. Yo te voy a decir una cosa. Primero, la ausencia de Trump. Ahí hoy mismo Biden dijo que le pareció una gran cosa, que lo mejor que no fuera. E invitó cordialmente Apenas. a Pence a que sí asistiera. Ahora, eso va a ser una transición atípica también, no solo porque el presidente saliente no va a estar, sino porque esto creo que va a ser también todo virtual. Ya. Porque si vamos a No hacer va a haber pruebas, grandes podemos movilizaciones de llenar gente. Washington, podemos llenar Washington Claro, de gente claro. por esa Y será transición. perfectamente entendible, pues. O sea, yo también, yo pienso que una locura es llenar Washington de gente en medio de la situación que se está dando ahorita. Y los demócratas están muy atentos con eso y quieren seguir esas normas. Tú los viste en la campaña electoral, en cambio el otro señor no. O sea, aquí estamos en un tema, en un caso, en un momento histórico que nunca habíamos vivido. Hoy, estos 2 años finales, con pandemia, con lo que pasó con Trump, eso dentro de 100 años se contarán la historia. Bueno, yo creo que fuimos testigos televisivos de un hito en la historia americana. Esa toma del Capitolio es mucho más incluso significativa que haber visto la tragedia de las Torres Gemelas, porque eso fue un acto de terrorismo externo y un acto grotesco y dantesco, pero desde el punto de vista de vergüenza nacional y mundial, más significativo fue esta toma, este intento de toma del Capitolio, ¿no? Genial es Angela Merkel, que dijo que, yo no sé si lo dije en el primer programa, que dijo que su toma, o sea, al final cuando ella le toca entregar este año la presidencia, el primer ministro, ella dijo que eso iba a ser muy aburrido. En comparación de todo lo que pasó. Y el mejor meme que he visto fue uno que vi hoy que dice que a raíz de lo acontecido en Washington, México está dispuesto a pagar su muro y Canadá también está planteando en hacer un buen muro para separarse Sí, de todo esto, ¿no? cierto, este señor siguió construyendo su muro en lugar de dirigir esos recursos a salud. Para finalizar, ¿cómo ves a Trump dentro de 5 años? ¿Como una figura olvidada, una verdadera caricatura del poder que tuvo? ¿O todavía como un símbolo de una América Puede que ser, está todavía ahí? puede ser vestido anaranjado. Puede ser. Hay fuertes Quería, intereses en que quería jugarlo, Trump pague pero por lo que hizo, ¿no? sí, no, no. Yo realmente, mira, realmente yo lo que quiero ver es el futuro, ¿no? Y porque tenemos muchas cosas que hacer aquí todos Sí. para que Estados Unidos salga de esto y el mundo también. Y de nuestra parte, lo que podemos aportar es la educación y la gente a través de los medios de comunicación. Y la gente tiene que entender que esto no es un juego. Sí. Bueno, muchas gracias Fernando por esta oportunidad de nuevo de estar contigo en Opiniones en la Mira.
Espero que nuestros televidentes nos sintonicen, se suscriban, nos apoyen, nos critiquen, nos expresen sus opiniones y seguiremos aquí ya la semana que viene hablando de las noticias y de otros elementos importantes. Esperemos que baje el número de muertos por COVID y que de alguna u otra manera el proceso de vacunación sea muy efectivo. Un saludo cordial a todos ustedes, amigos, que nos ven por esta plataforma. Muchas gracias a Fernando, que pase un muy buen fin de semana y ustedes también. Y nos vemos entonces la semana que viene, al final de la semana que viene, para comentar lo mejor de la semana aquí en Opiniones en la Mira. Hasta una próxima oportunidad y gracias. Buenas noches.